El trabajo de la visualización no es un sustituto del entrenamiento físico, y eso es algo que quiero remarcar una y otra vez. Quique Mayordomo, cofundador de Inner Visual, ayuda a deportistas a mejorar su rendimiento utilizando técnicas de meditación y visualización. La ciencia ya ha demostrado que lo que sucede dentro de nuestra mente, sí, y lo que ocurre fuera en el mundo exterior, el cerebro no es capaz de hacer una diferencia real. Entonces él decía, meditar como chocolatinas. Tú cuando meditar, sentir sabor dulce. Si no sabor dulce, día siguiente no querer meditar más. Cuando tú empiezas a meditar, lo que tienes que priorizar es la calidad sobre la cantidad. O tenemos la idea de que en los países occidentales casi todo el mundo medita. Eso es una patraña, o sea, es mentira. Que nadie les engañe, ¿de acuerdo? Hay métodos que funcionan mejor y hay otros métodos que funcionan peor. Pero las soluciones rápidas en realidad no existen. No vale con mirar un póster y decir quiero ser Messi. Tú tienes que trabajar todos los días. Es imposible que el cuerpo pueda rendir como en los entrenamientos. Sí, por eso se dice que la mente es tan importante. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy traigo un tema que cada vez que leo y aprendo más sobre muchas cosas, cada vez se menciona más este tema, pero creo que no hay suficiente información. Y justo me encontré con el perfil del invitado y dije, lo tengo que invitar para que nos explique este tema. No voy a decir el tema, quiero que lo explique él. Muy buenas tardes, Quique Mayordomo. Muy buenas tardes. Vale, para el que está viendo, ¿quién es Quique Mayordomo? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué he hecho esta intro un poco dudal y que no saben qué es? Vale, sobre la pregunta de quién es Quique Mayordomo, pues bueno, yo creo que podrían haber muchísimas respuestas. Pero a día de hoy creo que, mirando un poco la historia de mi vida, soy como una persona mayor que mantiene aún ese niño pequeño dentro, y desde pequeño siempre tuve un sueño y bueno, lo he seguido manteniendo vivo en mi vida, y en eso estoy, en mi vida, intentando hacer realidad ese sueño. Y en relación a lo que hago, pues me centro toda la parte profesional a ayudar a deportistas en competición a mejorar su rendimiento y su salud, utilizando técnicas de visualización y de meditación. Me ha dado mucha intriga. ¿Cuál es tu sueño, Quique? Y yo desde muy pequeñito siempre soñé con ir a vivir a Japón, ir a vivir a Asia. Y bueno, yo desde muy pequeño siempre tuve como mucha intriga y atracción por la vida espiritual. Y bueno, desde muy pequeñito, cuando veía o monjes de Shaolin o monjes tibetanos, etcétera, en la televisión, siempre como que desde muy pequeño sentía muchísima curiosidad. Y en mi casa siempre habían habido libros de era de espiritualidad, etcétera. Y yo creo que eso también fue como avivando un poquito ese sueño. Y realmente mi sueño era ir a vivir pues a Asia, vivir en una zona más rural, en las montañas, dedicarme a la meditación, etcétera. Aunque tengo que decir que ese sueño de la niñez al final lo cambié para hacer realidad otro sueño, que sería pues estos proyectos que llevo. O sea, sacrifiqué uno por el otro, porque consideraba que ayudar a la gente de alguna manera, hacer algo más grande que mi propio sueño de la niñez, era algo que valía la pena. Así que estoy con ello ahora mismo. Excelente. Entrena entonces a deportistas con meditación y visualización. ¿Qué estudiaste o cómo te preparaste para dedicarte a ello? Vale. Realmente yo entro dentro de este mundo, el de la meditación, visualización, Qigong también. No sé si conoces la palabra Qigong. Qigong es una disciplina de origen chino, está relacionada también con la medicina tradicional china, y es también una disciplina que está muy relacionada con las artes marciales orientales, ¿de acuerdo? Y en la escuela donde nosotros practicamos, la visualización es una herramienta principal. Entonces, yo empecé a estudiar cuando tenía alrededor de 27 años o así, porque yo empecé a estudiar artes marciales desde pequeñito. A los 17 y 18 lo dejé, estuve unos años que no practiqué nada, y después me metí de lleno en el mundo de la escalada. Lo que pasa es que yo sentía que me lesionaba con bastante frecuencia,
¿sí? Viendo un poco los colegas con los que escalaba, yo decía, hostia, yo me estoy lesionando mucho. Físicamente estaba muy fuerte externamente, pero de alguna manera por dentro era una sensación como que estaba empobrecido, ¿sabes? Como que me lesionaba con facilidad. Y ahí, pues haciendo un poco la relación de yin y yang, según la filosofía taoísta, pensé que como la escalada era un deporte que era muy agresivo, o sea, es muy demandante a nivel físico, Claro. pensé de buscar una alternativa, algo que fuera yin. Y yo estudiaba en aquella época en la universidad, en Lleida, en Lérida, y ahí empecé a buscar alguna disciplina que me ayudara de alguna manera a trabajarme internamente. Y fui a dar una escuela que practicaban tai chi, qigong, meditación, etcétera. Y bueno, fue empezar en esta escuela. Poco a poco me absorbió por completo, porque desde pequeño como que siempre había tenido esa intriga y esa atracción. Y empecé a sentir pues que no solo me lesionaba menos, sino que mejoré también lo que sería la calidad de mi movimiento en escalada, y sobre todo hubo como una transformación a nivel psicológico, ¿de acuerdo? Estaba mucho más concentrado, muy focalizado ya, porque piensa que en la escalada hay un factor psicológico muy importante, ¿sabes? Sí. Entonces, siempre, dependiendo de cómo de focalizado estás, pues estás más mirando para abajo por si te caes y te haces daño, o tirando para arriba para llegar al final de la vía. Entonces, resultó que mi mente, como te estaba comentando, estaba como muy centrada, y sobre todo hubo un cambio a nivel de mi carácter, ¿sabes? Antes estaba más pensando qué pensará la gente de mi escalada. Lo típico, hay una chica que te gusta abajo en el suelo, ¿sabes? Abajo de la vía, y tú estás pensando si te está mirando. Cosas de ese tipo que no te mantienen, no te dejan estar muy centrado. Y por completo me olvidé de todo lo que sucedía a mi alrededor y estaba muy, muy focalizado, sin miedo. O sea, poco a poco eso es un camino, es una transformación que uno va experimentando cuando empieza a realizar prácticas más meditativas de visualización, etcétera. Qué bueno todo lo que tocas, pero antes de que entrar todo en el tema de visualización, meditación, quiero que cuentes un poco cómo trabajas. O sea, tú has formado movimiento interno, ¿no? Vale, te hago un inciso en esto, Sí. ¿de acuerdo? Y empecé hace ya unos pocos años y empecé un proyecto que se llamaba Movimiento Interno, Vale. ¿sí? Que iba enfocado a deportistas en competición. Pero lo que pasa es que era como un servicio más de coaching. Cuando digo coaching, yo no es que estuviera ofreciendo un servicio de coaching, pero para que la gente la entienda, era como un servicio one-on-one, Claro. ¿sí? Un servicio personalizado. Pero ahora estamos desarrollando con mi socio y co-founder, que se llama Juan, Qué bueno. estamos desarrollando una startup, ¿sí? Que se llama Inner Visuals. Inner Visuals. ¿Vale? Perfecto. Y pues, para puntualizar, la razón de hacer este cambio de movimiento interno a Inner Visuals es porque me di cuenta de que había una barrera de entrada bastante grande a nivel económico para muchísimos padres y deportistas para acceder a un servicio one-on-one, porque quieras o no, un servicio de psicología, coaching, etcétera, pues hoy en día no te baja de 60, 70, 80 euros la sesión, y si quieres una sesión cada semana, pues esos son 200 y pico, 300 euros al mes, que no todo el mundo se lo puede pagar. Entonces fue por esa misma razón, porque veía una necesidad y no me gustaba ver que hubieran deportistas muy motivados o deportistas jóvenes, padres con una necesidad, y no pudieran pues dar ese tipo de formación a sus hijos. Y entonces fue la idea de buscar una alternativa para que ellos tuvieran esa accesibilidad económica, y al final pues desarrollar una plataforma digital con un poco de personalización a través de diversas tecnologías. Y en eso estoy ahora, o sea que el movimiento interno poco a poco va a ir desapareciendo. Claro. Y ahora Inner Visuals poco a poco va a ir cogiendo mucha más fuerza. Wow, qué bien. Entonces, como que lo vas a un lado más tecnológico y más masivo, Sí. no por tema de dinero, sino para llegar a más personas. Está genial. Y bueno, un poco como un comentario, ¿no? De que, como digo, hablamos antes de grabar, que estás involucrado con Málaga Tech y con los muchachos, así que le mandamos un saludo si lo vemos. Así que, Sí. vale, así que Málaga Tech te ayuda en Sí. en la formación de la startup. Ahora, una vez visto como Quique, a qué te dedica y demás, quiero entrar de lleno en lo que acabas de hablar de visualización. Me suena como a algo que nunca he visto, que nunca he probado, y Vale. como que sinceramente, como dije al principio de todo, no tengo mucha idea. Veo que cada vez más gente lo está haciendo, como que muchos deportistas y empresarios lo están utilizando,
pero no tengo idea. Así que Vale. explícame como si fuese un niño de Vale. 5 años qué es la visualización. Vale. La visualización en realidad es algo muy simple, Ujú. ¿vale? Es la capacidad de generar imágenes mentales para conseguir un objetivo. Ya puede ser generar cambios en el cuerpo físico o generar cambios a nivel psicoemocional, o sea, pensamientos, emociones, etcétera. Y también sirve para alcanzar pues, ciertos objetivos, ¿sí? Me gusta, aunque no está relacionado con el deporte, el ejemplo que voy a poner, creo que al final también ayuda un poco a comprender a la gente. Y lo he explicado muchas veces a diversas personas y lo han entendido con bastante facilidad. Nosotros cuando tenemos una pesadilla, cuando estamos durmiendo y nos levantamos a mitad de noche, muchas ocasiones nos levantamos o sudando o con el corazón que nos va a 1000 por hora o dependiendo de la intensidad de la pesadilla, incluso yo me he llegado a despertar llorando, ¿sí? Y bueno, eso al final es una experiencia que todos tenemos y que la reconoce cualquier persona que se lo explicas. Entonces, yo siempre les digo que cuando tú te levantas a mitad de noche y estás sudando, taquicárdico, etcétera, tú en realidad no te has movido de la cama, ¿verdad? O sea, quiero decir, ni has caído ni estás cayendo del vacío, ni estás corriendo y alguien te perseguía, etcétera. Entonces, para que nosotros entendamos, para entender esta idea, tenemos que pensar en que la ciencia ya ha demostrado que lo que sucede dentro de nuestra mente, sí, y lo que ocurre fuera en el mundo exterior, el cerebro no es capaz de hacer una diferencia real, ¿sí? Ok. Entonces, por eso nosotros cuando estamos soñando, el cerebro piensa que está ocurriendo de verdad. Por eso nosotros cuando estamos soñando de que alguien nos está persiguiendo y nos va a coger y de repente nos despertamos, es porque el cerebro lo está registrando como algo real o casi real. Por eso está generando esos cambios, taquicardia, sudores, etcétera, o nerviosismo, estrés, etcétera. Vale. Entonces, ese es un poco el principio. El principio es que lo que nosotros vemos dentro de nuestra mente, el cerebro no acaba de entender si es real o no es real. ¿Sí? Entonces, a través de diversas imágenes, nosotros podemos alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? Ya sea generar cambios en el cuerpo físico, como estados de relajación profunda, o podemos generar también cambios a nivel psicológico. Y es algo que a día de hoy, la neurociencia ya hace mucho tiempo que está hablando de todas estas cosas, ¿sí? Sí. Y es algo que está muy presente en el deporte. Se escucha mucho el tema de la visualización, etcétera, pero es un porcentaje muy bajo de personas que lo hacen. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un cliente o vas a un deportista que te llama y dicen, Quique, te llamo para que mejores el rendimiento. Tú vas con esa persona y ¿qué haces? O sea, ¿cómo trabajas el tema de la visualización y demás con esa persona? Vale. O sea, trabajo visualización y meditación. Claro, ¿Vale? porque es que como cuando me dice visualización e imágenes, yo me imagino que si yo quiero ser futbolista me pongo un póster de Messi y digo yo quiero ser como él. Claramente no es así, ¿o sí? No, evidentemente sí que puedes hacer eso, Vale. ¿sabes? Seguro que vas a generar cambios dentro de tu mente. Lo que pasa que nosotros, dentro de Inner Visuals, utilizamos la visualización, pero no solo para tener mayor control del estrés, de la ansiedad, del miedo a fallar, etcétera, sino que como nosotros también utilizamos herramientas de Qigong, que es lo que te estaba comentando, que está dentro también, se utiliza dentro de las artes marciales en Oriente, son unas visualizaciones que ayudan a conectar la mente con el cuerpo, ¿sí? Entonces, con deportistas con los que he trabajado anteriormente, por ejemplo, un escalador de la selección española, con un golfista de la selección catalana, con un chico que juega en la cantera del Granada Fútbol Club, que es un equipo de primera división, con un apneísta que tiene diversos récords nacionales, ¿vale? Muchos de estos deportistas no solo han visto beneficios a nivel psicológico, sino que han visto mejora en lo que sería la calidad del movimiento, mejora en lo que sería la fuerza y la potencia física, han visto mejora también en la precisión. Entonces, la visualización no es solo para generar esos cambios psicológicos, sino que también es para mejorar lo que sería el rendimiento físico. Vale. ¿Sí?
Vale, y podrías poner como un ejemplo práctico porque estoy tratando de entenderlo y me parece como muy difícil de entenderlo. Vale. Por ejemplo, a mí cuando me llega un deportista, lo primero que hago es hacer trabajo algo muy básico, que es un trabajo de respiración, porque normalmente los deportistas ni hacen ejercicios de respiración. Entonces, cuando me llega a mí un deportista, lo primero que hago es hacer la meditación en el centro que le digo, ¿vale? Y es una meditación en la que tú, poco a poco, empiezas a llevar tu pensamiento, tu mirada interior y tu oído y lo llevas hacia el bajo vientre. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental, la parte central del cuerpo, la del bajo vientre, ha sido utilizado para las artes marciales, para el crecimiento personal, para la meditación, para todo lo que sería mejorar la salud, etc. Entonces, cuando llevamos la mirada, el pensamiento y la escucha interior, es como que todos nuestros sentidos se concentran allí, ¿sí? Entonces, a través de una respiración consciente y con todos los sentidos allí, por ejemplo, empezamos a sentir como un calor dentro del bajo vientre, ¿vale? Es como un pequeño fuego que se empieza a encender, ¿sí? Entonces, a partir de ese pequeño fuego, lo que hago es les acompaño en una visualización visualizar ese calor como si fuera una esfera dentro del bajo vientre. Entonces, cuando empiezan a concentrar todos sus sentidos en esa visualización y en la sensación física que es el calor, poco a poco uno empieza a olvidarse o a estar menos influenciado por todas las perturbaciones que pueda haber en el exterior. Eso, por ejemplo, en una competición va muy bien porque muchas veces cuando vas a una competición y ves gente que es muy buena, que sabes que están en una mejor posición que tú en un ranking, dependiendo de cómo concentrado estés o no, vas a estar más pendiente de lo que hacen ellos a lo que tú tienes que estar, ¿vale? Que es mantenerte concentrado, seguro de ti mismo, etc. Entonces, cuando llevamos todos esos sentidos hacia el calor, hacia la visualización, empezamos como a desarrollar más una calma mental, estabilidad emocional, menos molestias de las perturbaciones externas. Y, por ejemplo, de ese calor y esa visualización, después lo que hacemos es generar esa bola caliente dentro del bajo vientre y después le damos un estímulo más que es darle color y lo vemos de color dorado. ¿Sí? Vale, entonces eso es solo en la meditación. Hay como unas transformaciones a nivel psicológico, con lo que te estaba comentando, pero después esa esfera la utilizamos para el movimiento, que eso es súper interesante. Y eso se ha utilizado en Oriente, ¿de acuerdo? En China, Japón. En China le llaman Dantian y en Japón le llaman Hara, ¿sí? Entonces, como yo era escalador en aquella época en la que te comenté que empecé con todo esto, yo, de alguna manera, estas dos líneas las llevaba por separado. Yo era escalador y después me dedicaba a meditar, visualizar, Qigong, todas estas cosillas. Pero poco a poco empecé a ver que todo esto que estaba practicando empezaba a influenciar mi rendimiento, que es lo que te decía, mejor calidad de movimiento, mayor concentración, etc. Entonces empecé a ver como una relación importante y vi que todo eso se podía llevar al mundo del deporte. Entonces, cuando empecé a trabajar con deportistas, empecé a utilizar esta visualización de la esfera para mejorar, por ejemplo, lo que sería la calidad del movimiento. Vale. Y eso es lo que le permitió, por ejemplo, a Aitor, que es este escalador de la selección española, pues él, por ejemplo, decía que sentía un uso más eficiente de la fuerza. Por ejemplo, él decía que en la escalada puedes o ir en vertical o ir en desplome. El desplome quiere decir que vas casi inclinado. Pues él, por ejemplo, era un portento físico. O sea, dentro de todos los deportistas dentro de la selección española, él era un auténtico portento físicamente, muchísima fuerza, muchísima elasticidad. Pero él decía que en la fase de desplome, o sea, en las escaladas de desplome, él, por ejemplo, él decía que cuando visualizaba, por ejemplo, la esfera, le daba como un extra de potencia y que donde él no llegaba antes, podía llegar más fácil. ¿Sí? Vale. Ok, es que suena un poco como a superpoder al fin y al cabo. Y yo lo que intento, o sea, ya sé que suena un poco como algo muy extraño. No estoy hablando de que pegara un brinco de 2 metros más allá, ¿no? Pero es
es un extra. Yo siempre intento hacer un disclaimer con todo esto. O sea, lo principal es tu deporte, ¿sí? Es ir todos los días a entrenar, es el trabajo físico, el trabajo técnico, y todo lo que yo enseño es un complemento, ¿de acuerdo? No hay píldoras mágicas. Quiere decir, hay algunos deportistas que con todas las herramientas que yo les ofrezco, hay algunos que ven cambios muy rápidos y hay otros que les cuesta ver los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, intento transmitir que esto es algo natural, ¿sabes? Es como, o sea, si tú quieres desarrollar bíceps, ¿sí? Si tú quieres sacar Sí. un buen brazo, pues tienes que ir al gimnasio y tienes que entrenar de forma regular. Pues con el entrenamiento mental, con el entrenamiento psicológico, emocional, etcétera, es lo mismo. O sea, es al final como un músculo. La mente, la capacidad de visualizar, etcétera, requiere de tiempo y esfuerzo. Vale, ¿Sí? Entonces, realmente no es que haya nada mágico con todo esto. vale. O sea que es como concentrar respiración y mente en un objeto, en este caso la esfera o en algo. Porque, por ejemplo, como dices tú, quiero entrenar el bíceps y cuando voy a entrenar el bíceps me focalizo en solo el músculo mentalmente o me focalizo en algo que sea abstracto para yo rendir mejor. Esa es como la duda que me ha generado. Vale. Te voy a poner otro caso, No. ¿vale? De visualización. Hay algo que es muy común en la mayoría de deportistas y es la rigidez física, ¿vale? Yo cuando trabajo con deportistas, claro, a veces les tengo que tocar porque hacemos trabajo corporal a través de la visualización y yo veo que hay muchísima rigidez, ¿sí? Hay muchos de ellos que es lo que te digo, son portentos, pero hay tanta rigidez que es como si el Ferrari llevara el freno de mano puesto. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un trabajo de meditación de pie, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos primero es cerrar los ojos, visualizamos que nuestro cuerpo es una montaña, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, les digo, visualiza que la cima de la montaña está encima de tu cabeza. Y visualiza ahora que la base de la montaña es en la zona de tus pies. Entonces, la base de la montaña es muchísimo más grande que la cima de la montaña. Entonces, ellos visualizan como una montaña forma cónica y eso ya les permite, como te decía, ¿no? Cuando nosotros vemos algo dentro de nuestra mente, genera como cambios tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Entonces, ellos cuando visualizan esa montaña, empiezan a sentir como mayor estabilidad y enraizamiento. ¿Sí? Ok. Vale, después de la montaña, les guío a través de una visualización de que empieza a caer lluvia y esa lluvia empieza como a mojar toda la montaña. Esa agua que cae tiene la capacidad de arrastrar las tensiones físicas y psicológicas. Entonces, ese agua empieza a acumularse en la cima de la montaña. Y ese agua que va cayendo va como arrastrando todas esas tensiones físicas y psicológicas que las representamos como si fueran rocas y árboles en la superficie de la montaña. Entonces el agua, cuando empieza a crear esas corrientes, empiezan a llevar todas esas piedras y montañas que son tensiones hacia la base de la montaña. Entonces, poco a poco, el deportista empieza a sentir que va puliendo todas esas tensiones que tienen en las estructuras óseas, en los tejidos, etc. Y cuando ya ve o visualiza que todas las piedras y árboles están en la base de la montaña, entonces empieza a visualizar como todo ese agua que ha ido arrastrando se acumula en la base de la montaña y entonces les digo que visualice cómo ese agua empieza a penetrar dentro de la tierra, ¿vale? 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, hasta 50 centímetros. Entonces ellos lo que sienten es que todo su peso y toda la tensión no se queda en la planta de los pies, sino entra dentro de la tierra, ¿vale? Y así, por ejemplo, Aitor, que era el escalador, él decía que después de unas cuantas sesiones sentía como que se había sacado una mochila escalando. ¿Entiendes? La visualización al final es un complemento, es una herramienta de tu propia práctica deportiva. No sustituye absolutamente nada de lo que tú ya estés haciendo, pero sí que te ayuda a conseguir ciertos objetivos más rápido. Perfecto. Y hablas mucho de meditación. ¿Visualización y meditación van de la mano o una cosa es, o pueden ir separados? ¿O sí tienen que hacer las dos? No, pueden ir separados. Vale, o sea, porque ¿Vale? visualización, como has puesto el ejemplo de la esfera o de la montaña, no tiene nada que ver con meditar. O sea, si yo medito, puedo hacerlo por independientemente de deportista o no. Sí.
Hay, por ejemplo, hay prácticas de meditación que no utilizan... porque mira, dentro de la práctica de la meditación hay algunas que se dice meditación con soporte, meditación sin soporte, ¿vale? Cuando dicen meditación con soporte es porque utilizan, por ejemplo, una visualización o utilizan un sonido, cualquier cosa que les permitan estar presente, estar en el momento presente. Y hay otros tipos de meditación que se llaman meditación sin soporte, que estas son más complicadas porque necesitas mayor concentración, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago meditación con soporte, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es cerrar los ojos y visualizar delante de mí una llamadora, pongamos el caso, o visualizar un mar en calma. Cualquier cosa que me ayude a estar en el momento presente y generar quizás ese estado de calma, de atención, de presencia. Después hay otras meditaciones, como te decía, que es sin soporte, que es directamente visualizar tu propia mente, ¿sí? A ver, yo vengo de estas disciplinas más orientales y mi primer maestro era maestro Tung Kuan Yen, ¿vale? Él es taiwanés y practica artes marciales, practica Qigong también y meditación. Él fue también, si no recuerdo mal, fue monje en su época más joven porque él había sufrido mucho de joven y fue en busca de una solución para ese sufrimiento. Entonces entró dentro de un monasterio y allí le enseñaron a meditar y con el tiempo, cuando se hizo más mayor, acabó siendo maestro o profesor de meditación para los monjes más novicios. Entonces él me enseñó meditación con soporte y meditación sin soporte. Claro, la meditación sin soporte es más complicada porque el simple hecho de estar visualizando qué es lo que ocurre dentro de tu mente sin ejercer ningún tipo de control, ver cómo aparece un pensamiento, cómo aparece una emoción, cómo aparece un recuerdo, los momentos, los espacios vacíos, ¿sabes? Entre pensamiento, emoción, etcétera. Él, por ejemplo, él decía eso, visualiza tu propia mente. Eso no es tan fácil para la gente, decirle que visualice su propia mente. Por eso muchas veces se recurren a lo que sería meditación con soporte, utilizando ciertas herramientas o ciertos recursos visuales o auditivos o sensaciones del cuerpo para que la persona poco a poco pueda ir llegando a un estado más de presencia, de concentración, de atención. Es que eso te iba a decir porque yo las veces que he intentado a empezar a meditar, yo no sé si es por las redes sociales, la dopamina o porque como nunca lo he hecho, pero yo me sentaba a meditar y al minuto, a los 2 minutos, yo ya estaba pensando en cualquier cosa menos en meditar. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a meditar? Vale, te voy a explicar. Este es un truco el sistema que yo enseño, lo aprendí de Maestro Tong, ¿vale? Okay. He tenido otros maestros, ¿sí? Con Maestro Tong a día de hoy no tengo relación ya directa porque yo, fui cambiando de maestros, pero me he quedado con auténticas perlas, ¿sabes? Son realmente joyas para poder enseñar a otros. Él como me enseñó fue, como él decía, la meditación en las chocolatinas. Y uno dirá, ¿qué es eso? O sea, Claro. ¿qué coño es eso de la meditación en chocolatinas? Y él decía, además él tenía como era taiwanés y hablaba medio español, él tenía como un español muy indio. Y entonces él decía, meditar como chocolatinas. Tú cuando meditar, sentir sabor dulce. Si no sabor dulce, día siguiente no querer meditar más. ¿Vale? Exacto. Entonces, la manera de proceder cuando tú tienes que enseñar a una persona a meditar no es hacerle sentarse en un cojín o en una silla 30 minutos o 45 minutos. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé o cuando enseñas a otra persona, la capacidad de atención, de concentración, aunque le pongas una vela con una llama encendida y le digas que mantenga la atención en esa llama, hay gente que es incapaz de poner la atención durante 30 segundos. Yo me he encontrado gente, que empezamos y tiene una capacidad de 2 minutos, 3 minutos de atención. Entonces, no sirve de nada ponerla a meditar 30 minutos porque si su capacidad de atención es de 2 o 3 minutos, probablemente en los siguientes 28, 27 minutos
va a estar volando en el aire, como decía maestro. ¿Vale? Es lo que me pasa a mí, por eso Claro. como que me enojé con la meditación y dije, esto no es para mí. Vale. Y ya está. Pero tú cuando vas al gimnasio, ¿qué haces? Levantas, por ejemplo, si tú nunca has ido al gimnasio, cuando vas y quieres hacer trabajo de bíceps, Sí. ¿vas a coger la mancuerna de 20 kilos? No, No, es que no. empezamos por lo básico. Vale, pues esto es lo mismo. Cuando tú empiezas a meditar, lo que tienes que priorizar es la calidad sobre la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo priorizas la calidad? Pues haciendo sesiones, muchas sesiones, pero muy cortas. Yo empiezo siempre para testear la capacidad de concentración del deportista, le pongo sesiones de 2 o 3 minutos, ¿sí? Si veo que esos 2 o 3 minutos me dice que el sabor es dulce, ¿sí? Que ha estado concentrado, que ha estado atento, que igual le venía algún pensamiento, pero iba y volvía rápido, entonces le aumento el tiempo. Intento encontrar cuál es ese límite de concentración que tiene y a partir de ahí, esa es la base para seguir trabajando. Entonces, es lo que te estaba comentando, es intentar mantener siempre ese sabor dulce. O sea, yo me tengo que concentrar en que en mi boca haya como un sabor dulce. No. Vale. Sabor, no, Vale. Pero digamos, cuando medito, ¿qué se supone? ¿Que yo no piense en nada? Claro, el sabor dulce viene a la experiencia. La experiencia tiene que ser dulce. Yo, por ejemplo, me siento, ¿no? Y me siento y entonces me dicen, vale, ahora lo que tienes que hacer, ya sea con meditación con sin soporte, ya sea haciendo la visualización del centro dentro del bajo vientre o ya sea visualizando directamente mi mente y ver qué es lo que sucede dentro, el sabor dulce significa que he estado presente en lo que estaba haciendo, que cuando suena el reloj, al cabo de 3, 4 o 5 minutos, digo, coño, he estado presente, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, en 5 minutos he estado volando, pensamientos, recuerdos, cuando vuelvo digo, joder, macho, es que esto es una mierda, básicamente. O sea, no me ha servido absolutamente de nada. Eso es como un sabor amargo. Entonces, ahí ese es el sabor dulce que tú tienes que tener. Que cuando digas, ostras, he estado súper concentrado. Vale, tengo ganas de hacer otra sesión más. Y otra más, y otra más. Y entonces cuando el deportista se va a su casa, yo le pongo una tabla de ejercicios. Y entonces el día siguiente tiene ganas de hacerlo. ¿Qué pasa? Que, vale, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, son sesiones cortas de 2 minutos. Por ejemplo, Eric, el golfista, él empezó con sesiones de 2 o 3 minutos. Pero al cabo de 3 o 4 meses, él estaba haciendo sesiones de una tirada de 45 minutos y con muy buena calidad. Cuando digo muy buena calidad, es que él dice, he estado 45 minutos presente. Ya sea o haciendo la visualización del centro o visualizando si pasan pensamientos, si no pasan pensamientos, los momentos de plena claridad cuando hay esos espacios vacíos entre pensamientos, emociones, recuerdos, etcétera. Y son 45 minutos. Eso hay para personas que eso es imposible, pero porque no han tenido el entrenamiento apropiado. Es simplemente eso. Y Eric tenía 15 años cuando yo lo cogí. Cuando meditaba con 45 minutos seguidos, súper presente, tenía 16. Y esa presencia, esa capacidad de concentración, y ya no solo eso, es el autoconocimiento. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Porque cuando nosotros empezamos a mirar dentro, es como si fuera un auténtico huracán, ¿sabes? Hay personas que como no están acostumbradas a mirar, no pasa nada, pero cuando les paras, los deportistas están muy acostumbrados a moverse, pero nunca a estar quietos. Cuando les paras y ellos miran para adentro, me dicen, joder, es que llevo 2 minutos intentando meditar y no paro de pensar. O estoy rayado con no sé qué y me he quedado enganchado con que mi pareja o alguien me ha dicho no sé qué y llevo 2 días dándole RQR con eso dentro de la cabeza. ¿Sí? Ok, entonces el beneficio principal de meditar es estar presente. Sí. O sea, para mí el beneficio real de la meditación es el autoconocimiento. ¿Sí? Pero para conocerse a uno mismo necesitas estar presente. Buenas. Antes de continuar con el episodio, quería comentaros que según las estadísticas de YouTube, el 95% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscriptos. Así que quería pediros ese pequeño favor, que os suscribáis, que le deis me gusta, que nos sigáis en las redes, porque eso es lo que nos permite seguir creciendo como canal y nos permite seguir haciendo estos episodios. Así que
No interrumpo más, pediros ese pequeño favor y muchas gracias por estar viendo. Es que la verdad con el exceso de dopamina que estamos viviendo hoy, creo que sobre todo en Occidente y demás, lo veo como, no te digo muy complicado, pero es que estoy pensando en mi generación de que cuando tenemos 2 minutos libres nos cogemos el móvil y empezamos a ver cosas en el móvil. Entrar en este hábito de meditar es como muy difícil para la generación, pero lo tenemos que hacer porque yo te comenté, yo siempre, todos los podcasts menciono este libro que se llama Cómo salir del pozo de André Oppenheimer. Ajá. Y es un periodista, míralo si quiero, aquí. Es un periodista argentino que va a investigar los países más felices del mundo según el ranking. Bután, ¿no? Bután, exacto. Vamos a tocar Bután. Quería tocar el tema de Bután. Y va a los escandinavos y a Bután principalmente. Y los escandinavos tienen tan buen sistema educativo porque están empezando a aplicar mindfulness y meditación al principio de cada clase. Y en Bután, bueno, principalmente se dedican a meditar. O sea, básicamente el país se dedica más a la felicidad que a la economía. Y su índice PBI no existe. Existe el índice de felicidad. Entonces, como digo, veo cada vez más países, más sistema educativo que están aplicando el mindfulness y meditación. Entonces yo digo, ok, estamos yendo ahí. ¿Cómo nos sirve a las nuevas generaciones para aplicar el sistema educativo, no? Vale, yo quiero hacer un apunte claro, ¿vale? Los occidentales tenemos dentro de nuestra mente, o tenemos la idea de que en los países occidentales casi todo el mundo medita. Eso es una patraña, o sea, es mentira, ¿vale? Puedes ir a China, puedes ir a Japón, puedes ir a Bután, y no existe, en la sociedad no existe ese hábito de meditar, ¿sí? O sea, de hecho, te podría decir que quizás en Occidente, a día de hoy, se está expandiendo más rápido el tema de la meditación a través de la meditación, el mindfulness, el yoga, etcétera. Porque cuando se trajeron estas prácticas en los años 80, 90, 2000, hubo como un boom muy importante, porque también la necesidad que tenía Occidente por encontrar herramientas, por la velocidad en la que navegamos dentro de esta sociedad, pues evidentemente hizo como un match perfecto. Pero quiero dejar claro que yo he vivido en China. O sea, yo he viajado, sí, yo he estado, o sea, he viajado por Occidente, he estado en India, en Sri Lanka, en Nepal, en China, en Japón, y en China he estado viviendo 1 año y pico, ¿de acuerdo? Vale. Allí entrenando, viviendo, trabajando, etcétera. Y no practican la meditación de forma frecuente, ¿sí? En el caso de Bután, hay que pensar que hay como una cultura religiosa muy fuerte allí, ¿sí? El budismo es muy potente. O sea, el budismo está muy dentro de su cultura, de su día a día. Entonces hay que pensar que eso les da de alguna manera como, no sé, digamos que una herramienta para quizás navegar mejor los problemas que tienen. Pero en China, por ejemplo, la gente allí es un porcentaje muy bajo que practica meditación. Por ejemplo, Qigong, Tai Chi, sí que es verdad que ellos practican, pero realmente, seriamente, hay muchos que lo practican como si fuera un hobby, pero no lo practican en profundidad. Y Japón también ocurre un poco lo mismo. Sí, hay diversas disciplinas, como la práctica de la meditación zen, o de la práctica del chado, que es la ceremonia del té, o la práctica de la katana, el kibudo, que es el tiro con arco. Están todas muy impregnadas por la práctica del zen, que es la meditación, que es mayoritaria allí. Entonces yo creo que eso está en su ambiente, pero no es algo muy habitual tampoco en Asia. Vale. Hay que separar meditación con tema religioso, espiritual, porque yo sinceramente desde pequeño he entendido mentalidad con budismo. O sea, yo cuando me dices, meditación con budismo, o sea, tú me dices meditar y me imagino un monje en un monte meditando. Pero hay que separar meditación con religión. Yo, vale, opino que la meditación está relacionada con la espiritualidad, y la espiritualidad no es religión, ¿de acuerdo? Vale. La espiritualidad considero que es una parte natural del ser humano, y la religión es una construcción del ser humano. La religión para mí es un intento de dar explicación
a esa parte espiritual, ¿sí? Vale. A ver, déjame pensar. Pienso que la espiritualidad, o sea, una experiencia directa de lo que queremos etiquetar como espiritual es más o menos similar a todo el mundo, ¿sí? En cada rincón del mundo. Lo que pasa es que nuestras ideas, nuestras creencias dan forma o de alguna manera tiñen esa experiencia directa que hemos tenido. Por eso se ha desarrollado el cristianismo, por eso se ha desarrollado la cultura, bueno, el islam, etcétera, ¿no? Perfecto. Pero al final, cuando tú, por ejemplo, meditas y empiezas a entrar en estados muy profundos de presencia, en los que ya no hay ni pensamientos, ni emociones, ni recuerdos, es como un estado muy claro, muy presente. Ya de alguna manera la sensación del yo como Andy o como Quique, eso desaparece completamente, ¿vale? Ok. Es una experiencia que se puede explicar, pero se tiene que vivir, porque si no queda en un plano muy teórico, muy intelectual, ¿sí? Ok. Pero cuando realmente empiezas a entrar dentro de de alguna manera, de la boca de la madriguera y empiezas a caer muy profundo dentro de esos estados, estás muy presente, pero es algo que va más allá de la mente ordinaria, ¿sí? Y ahí es cuando yo creo que empiezas a conectar con lo que realmente somos. Y esto es un tema muy controvertido para muchísimas personas y cada uno le va a dar, va a utilizar las palabras que mejor se adecúen a su propia experiencia o como lo quieran explicar. Pero si una persona ha tenido esa experiencia y yo la he tenido, cuando esa persona me esté hablando de lo que experimentó, yo voy a reconocerlo aunque esté utilizando otras palabras, ¿vale? Entonces, la espiritualidad, quiero recalcar que es algo diferente a la religión, ¿vale? Yo Vale. no soy una persona realmente religiosa, pero sí que soy una persona espiritual. Vale. Perfecto. Sí, quería aclarar eso porque yo creo que mucha gente relacionaba eso, religión y meditación. Entonces, cuando tú me dices medita, yo digo, "Uf, no sé si quiero meterme en eso, pero sacar ese tema, porque al final, como has contado, con muchos deportistas, y yo he buscado que, por ejemplo, LeBron James, que Rafa Nadal, que Djokovic meditan, que hacen visualización y que les permiten tener un mayor rendimiento. Entonces, si esta gente lo hace y tiene un mayor rendimiento, ¿por qué yo no lo hacerlo, no? Y también no hace falta ser deportista para hacerlo también, ¿no? O sea, si eres una persona normal que trabaja en una oficina, también te va a servir, ¿no? Claro. A ver, realmente lo que hago en movimiento interior y en Inner Visuals, el rendimiento es importante para un periodo de... O sea, tú piensas que la vida de un deportista Claro. tiene un periodo, ¿sabes? Sobre todo aquellos que quieren llegar a profesional o quieren llegar a la élite. Todos saben que son unos cuantos años. Yo hace ya tiempo que he empezado a centrar mi atención en deportistas jóvenes, ¿sí? Para mí, en realidad, la época suya competitiva es su época de entrenamiento. A mí lo que me interesa es ofrecerle conocimientos y herramientas para que esa persona se construya internamente. Después todo eso lo va a utilizar para mejorar su rendimiento, para conseguir objetivos en la vida. Pero a mí lo que me interesa es que cuando acaben su vida deportiva puedan ser un rol o puedan ser una figura en la que las generaciones más jóvenes puedan mirar arriba o mirarles a ellos y decir, y tener como un referente importante, ¿sí? Porque todos sabemos que en la sociedad en la que vivimos, pues hay deportistas, por ejemplo, que ofrecen grandes valores, pero también sabemos que hay otros que lo único que Claro. ofrecen pues es coches, chicas, dinero y poco más, ¿sí? Entonces, para mí el proyecto no es tanto enfocado al rendimiento, sino que es un proyecto educativo, ¿sí? Entonces, la meditación, todo este trabajo interior, lo que permite es poco a poco ir conociéndote mejor, ¿sabes? Y cuando tú te conoces mejor es más fácil también conocer a los demás. Y cuando tú eres capaz de reconocer tus propios sufrimientos, tus dificultades, etcétera, empatizas más con el sufrimiento, las dificultades, las limitaciones de los demás. Y si tú tienes además tienes conocimientos y recursos que te han ayudado para poder
poder dar de alguna manera solución a esos problemas que tú tienes, también probablemente los vayas a utilizar para ayudar a otras personas, que es lo que a mí me ocurrió. Quiero decir, yo de joven, de pequeño en mi infancia o adolescencia, crecí en un ambiente violento. Quiero decir, violento en el sentido de que había violencia física, pero sobre todo violencia psicológica, y yo y mis hermanos crecimos en un ambiente con muchísima tensión, ¿sabes? A nivel psicológico. Entonces, evidentemente, yo crecí con un trauma. Era como una mochila que siempre iba llena, y eso condicionaba en mi manera de ver el mundo, de relacionarme con la gente, etcétera. Y también, hace 10 años aproximadamente, pues viví una depresión muy profunda y tardé 2 años en salir de ella. Y quiero decir, no me da ningún tipo de miedo decirlo en público. Claro. Quiero decir, es algo que se tiene que normalizar. Pero, y también, por ejemplo, pues sufrí una enfermedad degenerativa y crónica de mis rodillas, y a día de hoy están completamente sanadas. Y todo ello, el trauma de la infancia y de la adolescencia, la depresión y el problema de mis rodillas, a día de hoy todo está solucionado. Y lo he hecho sin médicos, sin medicinas, etcétera. Ha sido un camino mucho más largo, mucho más arduo, mucho más complicado, porque me lo he tenido como que gestionar yo. Es verdad que me he ido encontrando, evidentemente, maestros y profesores que me han ido dando conocimiento y herramientas, algún terapeuta de forma puntual, pero realmente reconozco que me lo he tenido que como que cocinar yo mucho yo solo, ¿sabes? Entonces ese tipo de camino de hacértelo tú solo, trabajando internamente, te permite desarrollar ciertas habilidades y capacidades que te permiten ayudar a los demás. Entonces, ese realmente es mi objetivo, ¿sabes? Ofrecerles ese tipo de herramientas a los deportistas. Bueno, gracias por compartirlo, ¿no? Porque es algo personal. Entonces, está bueno eso, como has dicho, como digamos, porque muchos psicólogos han venido al podcast y el tema de medicamento y demás, como que no muchos lo recomiendan, y tú has tratado algo personal con meditación y como que lo has enfrentado al fin y al cabo gracias a la meditación y la visualización, y lo has podido superar. Quiero tocar, por ejemplo, con el tema de los deportistas que lo mencionas, el tema de las lesiones, porque es un momento muy duro, y justo has mencionado tú las rodillas. Yo, por ejemplo, tuve lesión de rodilla toda mi vida, hasta el punto que el año pasado tuve que decir, no juego más al fútbol, porque era jugar y romperme, y estar 3 meses de muleta para jugar 6 meses y volverme a romper. ¿Cómo lidiar con eso y superar esa lesión? Vale. Bueno, una pregunta que te hago a ti Sí. así a nivel más personal. Tú, por ejemplo, cuando te hiciste daño en las rodillas, ¿en algún momento buscaste algún tipo de solución o...? ¿Solución de fisioterapeuta o cómo? Sí. ¿Estuviste yendo a fisio? Sí, claro. Vale. He ido a 5 o 6 fisios conozco todos los fisios de mi ciudad, básicamente. ¿Y a nivel psicológico cómo te sentías? Muy mal, la verdad, muy mal. Dime si puedes decirme 3, 4 emociones que sentías en aquel. No, a ver, me sentía muy mal porque el no poder jugar al fútbol, que era lo que más me gustaba, me hacía frustración y inútil, digamos. Es como no poder volver a jugar con mis amigos, me hacía sentir solo, ¿no? También. Creo que frustración, solo, inútil, del hecho de no poder caminar solo, de no poder volver a hacer un deporte. Ok. Así me sentía yo con el problema de las rodillas. ¿Buscaste alguna solución para la parte psicológica? No, la verdad que no. Es que realmente no le damos tanta importancia a eso. Y hay que ser conscientes de que la mente tiene una gran influencia sobre la salud del cuerpo. No hace falta ir mucho más allá, no hace falta imaginarse cosas raras. Quiero decir, el estrés al final es una enfermedad psicológica. Y el estrés a día de hoy se está demostrando que genera enfermedades. ¿Sí? Entonces, hay que empezar a tomar más... El tema de la salud mental es algo que ya está muy presente en nuestra sociedad, y está muy presente también en el mundo del deporte, especialmente en el deporte de alta competición. Pero aunque seamos de alguna manera conscientes de ello, no lo estamos integrando en nuestra vida. Entonces, si yo voy a un fisio
para solucionar el problema de mis rodillas, también tenemos que pensar cómo resolvemos ese problema que tenemos en nuestra mente. Porque nuestra mente, de alguna manera, está ralentizando el proceso de recuperación. Entonces, el tener herramientas como la meditación, la visualización, lo que tú quieras. O sea, yo abogo a esto porque son las prácticas que yo practico y son las que me han funcionado. Da igual lo que utilices, pero necesitas herramientas que te ayudan a gestionar mejor la parte psicológica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un caso. Un jugador de la cantera del Granada, que te comenté anteriormente, ¿vale? Un chaval de 15, 16 años, en esas edades estás en juvenil, tiene bastantes números para llegar a ser profesional. Es una época muy complicada para ellos porque a partir de ciertas edades ya ven si van a llegar a profesional o no, entonces es una época estresante para ellos, muy determinante. Y por ejemplo, él, cuando su madre me contactó, fue porque su hijo llevaba aproximadamente 3 meses o así, que no paraba de recaer en una lesión de isquiotibial. Y estaba yendo al osteópata, preparador físico, etcétera, pero sentía mejoría y volvía a entrenar, jugaba algún partido, lesión otra vez, la misma lesión isquiotibial, otra vez parado. Claro, tú piensas que ya no solo el dolor físico, sino la carga emocional y mental que tienes cuando no paras de lesionarte y tu sueño es llegar a profesional, es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Entonces, después de 2 o 3 recaídas, su madre pensó que había algo a nivel psicológico que se debía de trabajar. Entonces acudió a mí. Trabajo también con otras herramientas que van más allá de la meditación y la visualización. También utilizo métodos, terapias alternativas. Entonces utilicé tanto una terapia alternativa como técnicas de visualización y técnicas de meditación. Las técnicas de meditación, por ejemplo, a él le iba muy bien como para navegar mejor esos días en los que, para encontrar mayor calma interior, para ser más paciente, para no dejarse llevar por la frustración, por las malas, por las emociones negativas, etcétera, porque eso, cuando entras ahí, te puede llevar muy profundo, ¿sí? Entonces es mantenerse bien en la superficie, ¿sí? Y eso le ayudó mucho en el aspecto emocional. Pero después le enseñé una técnica de visualización que es para acelerar el proceso para acelerar el proceso de recuperación, ¿vale? De rehabilitación. Y te lo explico, ¿vale? ¿Te acuerdas que te dije que que el cerebro es incapaz de hacer una diferencia real entre lo que pasa dentro de nuestra mente y lo que pasa en el mundo exterior? Pues utilizo una visualización que no la he creado yo, que viene de un sistema que se llama sanación pránica, es una terapia alternativa, y lo que le digo al deportista es que visualice como una luz muy brillante a su alrededor y que inhale, o sea, que cuando él está haciendo la inspiración, visualice como esa energía o esa luz muy brillante entra dentro de la zona dolorida o lesionada, mantenga 1 o 2 segundos la respiración, ¿sí? Y que cuando exhale, visualice como una energía muy gris y sucia salga de la zona de dolor o lesionada, ¿sí? Entonces es repetir ese proceso. Inspiro, visualizo la luz que entra dentro de la zona del isquiotibial, expiro y visualizo como la energía gris sale o la energía sucia. Después de visualizar esa energía gris que sale, visualizo como la zona isquiotibial o la zona de dolor empieza a brillar muchísimo, ¿sí? Claro, el cerebro no es capaz de hacer una diferencia entre lo que sucede dentro de la mente y lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, nosotros cuando hacemos ese tipo de visualización, lo que estamos haciendo en realidad es activar los mecanismos de autorrecuperación que tiene el cuerpo. Entonces, por ejemplo, lo que le ofrecía a este chico era técnicas de visualización, técnicas de meditación para toda la parte psicoemocional y después las técnicas de visualización para acelerar el proceso de rehabilitación del isquiotibial,
¿Qué pasó? Que después de estar igual 2 meses aproximadamente, él retornó otra vez a los entrenamientos, empezó a competir y yo estuve, por ejemplo, trabajando con él 4 o 5 meses. Él, cuando ya vio que volvió a entrenar, pues ya paramos lo que sería esa relación de entrenador y alumno. Pero claro, su madre estaba muy, muy, muy contenta, porque además su madre había sido tenista profesional, entonces sabía la importancia de la mente dentro de lo que es el rendimiento y la salud, sobre todo en estos ámbitos que son muy competitivos. Ok. O sea que la mente es superior al cuerpo, básicamente, se podría decir así, ¿no? O sea, si yo, no solo lo deportista la lesión, sino yo me mentalizo algo y lo voy haciendo, ¿es posible que lo logre antes que si no lo mentalizo? Sí, a ver, yo lo que quiero dejar es que hay personas que hacen como mucho marketing de que la mente es más importante que el cuerpo, cosas de ese tipo. La mente y el cuerpo son igual de importantes, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, soy lanzador de jabalina, por más que visualice, no voy a tirar 50 metros la jabalina. Yo necesito hacer un entrenamiento serio, Claro. bien planificado, de fuerza, de técnica, etcétera, para estar capacitado físicamente para lanzar 50 metros. Después añadimos también el trabajo psicológico, miedos, inseguridades, etcétera. Pero es que no se puede separar realmente la mente del cuerpo. Hay personas que están muy preparadas físicamente y psicológicamente cojean mucho, entonces igual tienen una preparación fantástica, pero cuando llegan el día o el día previo a la competición o el día de la competición, su mente está muy desenfocada, están miedos, inseguridades, tienen como un lío muy grande dentro de la cabeza. Entonces es imposible que el cuerpo pueda rendir como en los entrenamientos. Sí, por eso se dice que la mente es tan importante. Perfecto. ¿Y cómo hacemos? Porque me ha dejado muy impresionado lo que dices de la mente no disocia el cuerpo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, nosotros al ver las cosas de las redes sociales? Porque tú has dicho, pienso en una pesadilla, por más que no la esté viviendo, mi cuerpo reacciona. ¿Cómo reaccionar cuando yo en las redes sociales veo algo o en la televisión veo algo y creo que está pasando de verdad y en realidad no está pasando, ¿no? O sea, me genera esa ansiedad porque veo esto en las redes sociales y quiero llegar o quiero pensarlo, pero en realidad yo estoy aquí. ¿Cómo trabajar eso? ¿Me reformulas un poco? Vale, Sí. digamos, en el sentido, tú has Pongo dicho, un ejemplo si quieres. no, por ejemplo, yo veo en las redes, veo en las redes sociales que quiero ser tal persona o veo a Messi y quiero ser Messi, pero me genera esa ansiedad de decir, tengo que ser él, quiero ser él, o para llegar a ser Messi tengo que tener esto y esto y esto, pero yo estoy aquí hoy y para ser Messi estoy muy lejos y me genera esa ansiedad, ¿no? O sea, como digo, estos jóvenes hoy en día que vemos a Messi o vemos a un millonario y digo, yo quiero ser millonario, yo quiero ser este deportista, yo quiero ser esto, pero estamos Vale. aquí y como no estoy ni cerca de ser él, me genera esa ansiedad y frustración, ¿cómo trabajarla? Vale. Uno tiene que tener un objetivo claro en la vida, ¿sí? Después ese objetivo lo tienes que dejar, si quieres, lo pones enmarcado en una pared y lo dejas ahí. Pero lo importante es el día a día. Tú tienes que tener, si tú eres futbolista y quieres ser el mejor del mundo, que no sé si hay alguien es verdad, Messi, o sea, mejor del mundo solo hay uno. Tú cuando eres pequeño puedes tener sueños de querer ser el mejor del mundo, lo que tú quieras, ¿no? Pero en realidad tú te marcas un objetivo y tú necesitas una buena planificación y no tienes que estar obsesionándote con llegar a conseguir ese objetivo. Tú tienes que trabajar día a día. Es lo que te decía. Tú te puedes obsesionar con levantar 20 kilos, pero, o sea, con mancuerna de 20 kilos, pero probablemente empezarás con 4, con 5, con 6, con 7, con una buena planificación. A veces ves que tu rendimiento ha bajado y ya no estás levantando lo mismo que la semana pasada, entonces sabes que tienes que descansar y hacer un poco de recuperación para volver la semana siguiente e intentar levantar más peso. Al final yo creo que los objetivos que nos marcamos en la vida se consiguen de esta manera, o sea, paso a paso. Yo cuando empecé con
O sea, y como te dije, yo soñaba con vivir en Asia, vivir en las montañas, encontrar un maestro, meditar, evidentemente trabajar, pero Sí, sí, sí. tener otro tipo de vida. Cuando me metí en el mundo del emprendimiento, o sea, yo nunca he tenido ningún tipo de buena conexión con la tecnología, ni tenía absolutamente ninguna idea sobre el mundo de emprendimiento, de negocios, de páginas web, nada. O sea, yo solo tenía una idea y la idea nació porque yo había experimentado que lo que había hecho me había ido muy bien en mi rendimiento y pensé que esto se podía llevar al mundo del deporte. Claro, yo pensaba que lo iba a petar rápidamente, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un objetivo, pero veo cuáles son las necesidades que tengo para poder hacer realidad ese objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezo a formarme. ¿En qué? Pues me formo en cómo se crea una web, cómo se crean contenidos, en branding, en comunicación, en un montón de cosas. Y todo eso lleva su tiempo. Hay personas que nacen con ciertos dones, como Messi, ¿no? Claro. Me entrenará muchas horas, pero evidentemente hay algunos que nacen con un don especial que no es suficiente para llegar a ser el mejor del mundo. Y es verdad que hay otras personas que no tienen el don y acaban pasando a aquellas personas que tienen don por trabajo duro, trabajo constante, trabajo inteligente, muy importante también. Ujú. Pero al final yo veo que es eso, o sea, no vale con mirar Un póster. un póster y decir quiero ser Messi. Tú tienes que trabajar todos los días, ¿sabes? Y eso no lo digo yo, te metes te metes en YouTube y vas a ver un montón de gente de coach motivacionales, gente que te habla un montón de todas estas cosas. Y quiero decir que eso todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo tiene las ganas de poner el esfuerzo, la energía y el tiempo para alcanzar un objetivo. Porque muchas veces los objetivos llevan mucho tiempo y mantener esa motivación, energía y esfuerzo a lo largo del tiempo es muy difícil. Es muy difícil. Totalmente. Hablando ahora, como has dicho, un poco de la actualidad, la neurociencia, y cada vez más la ciencia está dando más resultados positivos a todo el tema de visualización, meditación. ¿Qué dice la ciencia sobre estos entrenamientos estilo? Vale. Yo no vengo realmente el tema científico voy leyendo de vez en cuando, pero soy más de practicar más que de esa parte Ujú. científica o... Pero bueno, en relación a la parte científica, es un poco lo que te he comentado, ¿vale? Anteriormente, que el cerebro no es capaz de hacer una diferenciación real sobre lo que ocurre dentro de la mente y lo que ocurre en el mundo exterior. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo juego a básquet y yo estoy físicamente en la cancha tirando triples para mejorar el triples, hay unas partes del cerebro que de alguna manera se están activando. Entonces yo cuando estoy sentado, por ejemplo, si estoy sentado aquí, cierro los ojos y me visualizo lanzando triples en la cancha, entrenando mentalmente, hasta donde yo sé, se encienden casi las mismas partes del cerebro que cuando estoy tirando físicamente. Entonces, el trabajo de la visualización no es un sustituto del entrenamiento físico, y eso es algo que quiero remarcar una y otra vez. Es un complemento para mejorar esas aptitudes, habilidades que deseas desarrollar físicamente. Muy qué bueno. Entró justo ahora, me ha venido a la cabeza Rafa Nadal y el tema de las cábalas, ¿no? O sea, Rafa Nadal entra, no pisa las líneas, hace ciertos gestos. ¿Tiene algo que ver con la visualización? O sea, ¿lo utiliza por ese estilo de decir, si hago esto, voy a generar esto en mi cabeza? ¿Por eso lo hace Rafa Nadal? Vale, te voy a hacer como una comparación, ¿de acuerdo? Y ahora sí que meto un poco los rituales religiosos, ¿sí? O rituales dentro de algunas disciplinas o tradiciones espirituales. Es un ritual, ¿vale? ¿Para qué sirve un ritual? Tú cuando tienes ya un ritual marcado, entro en la cancha, no piso las líneas, pego 3 pasos a la izquierda, pego 5 pasos a la derecha. Cuando tú estás acostumbrado a hacer eso, es como que el cuerpo y la mente se genera como una conexión. Es como mantenerte centrado, concentrado
y saber qué es lo que tienes que hacer en ese momento, que es jugar un partido. ¿Sí? Las personas que quizás no tienen un ritual o no tienen herramientas como quizás meditar, visualizar, lo que tú quieras, al final es tener como una herramienta, un soporte que te ayude a decir, vale, este es el momento, o sea, lo más importante es este momento, aquí y ahora, ¿sí? Y todos estos rituales te ayudan para eso. Lo mismo que cuando tú, por ejemplo, en algunas tradiciones, lo que hacen es cuando entran en la sala de meditación, primero hacen una reverencia, dan unos pasos, se ponen delante del cojín de meditación, vuelven a hacer otra reverencia, se sientan en el cojín, se ponen en la posición de medio loto, de loto o cualquier otra postura, hacen un movimiento de balanceo izquierda-derecha, delante y atrás, buscan el centro, buscan como la rectitud de la espalda. Todo esto es como un ritual para que poco a poco vayas entrando ya en esa práctica. En ese momento es una práctica de meditación, pero para la Rafa Nadal es una práctica, su práctica es entrar a echar un partido y a competir. O sea que nos convendría tener rituales para estar más presente en el momento. Yo creo que al final los rituales son soportes y creo que son muy útiles. Hay otras personas que quizás no lo necesitan, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, yo mayormente he practicado artes marciales, pero yo desde muy pequeño siempre he sentido miedo al conflicto físico. Quizás también un poco por la historia que te comenté anteriormente, ¿no? De esos ambientes más violentos en mi infancia y adolescencia. Pero yo he practicado artes marciales durante muchísimos años, pero tenía miedo al conflicto físico. Entonces, para de alguna manera, para superar ese miedo no se supera con técnicas de meditación y visualización. Tienes que afrontarlo, ¿sabes? ¿Y cómo lo afrontas? Pues metiéndote, te tienes que meter muchas horas de sparring, que sparring es practicar combate en los entrenamientos. Y en mi caso decidí ir a competir. Entonces, cuando yo fui a mi segunda competición, evidentemente sentía mucho miedo. O sea, sentía miedo, sentía inseguridad. Entonces, ¿qué hago? Para tener control de esa mente, igual tomo un ritual. ¿Cuál es mi ritual? Pues no es saltar las líneas. Mi ritual es aplicar lo que hago en mis entrenamientos de meditación, de visualización, por ejemplo. Si yo me siento muy nervioso a nivel mental y a nivel físico, lo que hago cuando sé que me falta poco para salir a hacer el combate, lo que hago es la visualización de la montaña y la lluvia, de la lluvia en la montaña. ¿Sí? Sí. Te lo digo con total sinceridad. Cuando salí a competir, seguía teniendo miedo, seguía teniendo cierta tensión, pero a veces no se trata de pasar de 100 a 0. A veces lo que te permite es reducir lo suficiente como para poder rendir lo mejor posible, ¿sabes? Es un poco como... Yo lo que siempre utilizo es la idea del huracán. Tú sabes que en el centro del huracán, en el ojo del huracán, aunque todo esté girando a gran velocidad en la periferia, en el centro hay una relativa calma. Y es muy curioso, es algo hay muchas personas que no lo saben. En el ojo del huracán hay como un punto de quietud, ¿sí? Entonces, lo que intento también con los deportistas es que ellos aprendan a ir desde la periferia, donde gira todo a gran velocidad, que eso quiere decir pensamientos, emociones, miedos, inseguridades, cualquier cosa que en las situaciones difíciles suele salir a la superficie todas esas cosas que tenemos, ¿vale? Dentro de nosotros. Entonces, la idea es enseñarles a cómo volver de la periferia al ojo, donde ellos pueden sentir ese estado de calma, de presencia, de concentración, de seguridad. Pero hay muchas veces que no es tan fácil volver allí. ¿Por qué? Pues quizá el reto es muy grande para mí salir a hacer un combate cuando no había hecho ninguno,
¿sabes? Nunca había competido, pues para mí era hacer frente a un miedo muy grande. Entonces, sí que es verdad que no estaba en el mismo ojo del huracán cuando salía a competir, pero sí que ya no estaba tanto en la periferia. Había reducido bastante el miedo, la inseguridad, la tensión física, etcétera. Y para mí, ese es mi ritual. Para Nadal será, pues eso, Sí, sí, líneas, sí, lo que sea. tenis Pero y sí, demás. sí. Bueno, me parece excelente. Quiero ir dando un cierre porque es como siento que hemos tocado tantas cosas y ya mismo quiero cortar de grabar para ir y tratar de aprender a meditar o tratar de hacer por lo menos 1 minuto de meditación. Así que un cierre que le quieras dar a toda esta conversación como un mensaje o conclusión. Vale. Mi mensaje es, y como dije antes en la conversación salió, quiero ser bastante claro, ¿sabes? No hay magic pills, no hay píldoras mágicas, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo mental necesita de esfuerzo, necesita de recibir una buena educación, de constancia, de todo esto. Entonces, lo que le recomiendo a las personas que quieran introducirse dentro de este mundo, que puede ser que estén sintiendo que necesitan como un complemento a su propio rendimiento, en este caso ahora hablo de deportistas en competición, que quieran darle como un complemento, un empuje a su rendimiento y quieran acercarse a este mundo, les aconsejo que no lo hagan como si fueran fórmulas mágicas, como si fuera la solución a todos sus problemas o como si todo fuera a suceder muy rápido, que se lo tomen como si fuera el entrenamiento físico, ¿sí? Mm, Ellos saben que todo requiere de esfuerzo y de trabajo inteligente y de trabajo duro. Y el trabajo psicológico es de la misma manera. O Sí, sea, sí. que nadie les engañe, ¿de acuerdo? Hay métodos que funcionan mejor y hay otros métodos que funcionan peor, pero las soluciones rápidas en realidad no existen. Total. Puede ser que haya algo que te funcione muy rápido de forma puntual. Me ha sucedido de entrenar a deportistas jóvenes. Me los han traído sus padres, les he dado 2 sesiones, han vuelto de la primera competición después de estar entrenando conmigo y me han dicho que no reconocen a su hijo porque han pegado un cambio brutal. Yo en ese momento intento como bajarles un poco a tierra, ¿sabes? Hacerles entender de que al principio van a pegar un pepinazo muy grande, Claro. pero después van a entrar en un punto de normalidad, de estabilidad, en los que van a empezar a encontrar dificultades en el propio entrenamiento. Y eso es una cosa que les dejo muy claras al principio para que no se piensen que todo esto es magia, ni son soluciones rápidas, etcétera. Entonces ese es el mensaje que intento transmitir. Sí, a mí me has transmitido un poco eso, me has motivado mucho a empezar a hacerlo para trabajar mi presencia. O sea, como digo, los jóvenes hoy con todas las redes sociales, con los aparatos, con todo el estrés que vivimos, la ansiedad, me motiva mucho a practicarlo y a desarrollarlo para estar más presente en el momento y poder disfrutar más el momento, que creo yo que las generaciones lo estamos sufriendo mucho. Y por eso pregunta mucho los rituales y meditación, pero creo que viene muy bien empezar a trabajar para estar presente en el momento que tienes que estar presente. Por eso me llamó mucho la atención y por eso te invitaba. Hago la última temática, que es que el último invitado le hace una pregunta al próximo invitado, Ostras. pero no sabe quién eres. Entonces te pueden preguntar cualquier cosa. Vale, a ver qué preguntó. Vale, Alberto preguntó, ¿cuántas horas tienes de ocio a la semana? ¿Cuántas horas de ocio? Ostras, quizás no tengo tantas, ¿vale? Lo digo porque entreno bastantes horas al... Ok. O sea, soy una persona que está muy focalizada en los entrenamientos y entreno a primera hora, 1 hora y pico, y a última hora de la tarde, 1 hora y pico, 2, ¿vale? Entonces, quizás mi ocio está muy relacionado con mis entrenamientos, ¿no? Ocio a la semana quizás tendría que darle un poco más de prioridad. A día de hoy, es verdad, estoy viviendo en Marbella y no tengo más amigos en Málaga y entonces no me permite como Bueno, disfrutar tanto de las amistades. Hago muchas cosas solo, pero ocio igual sí, 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 sí. 3, 4 horas como máximo.
Ok. No son Vale. muchas, ¿eh? O sea, Vale. hay semanas que estoy muy centrado con el tema laboral y con los entrenamientos. Genial. Yo creo que explico un poco la pregunta de Alberto, creo que fue porque él era empresario, hablamos de emprendimiento, y la invitada anterior le preguntó qué te hubiese gustado contarle a un familiar que falleció. Entonces creo que habrá relacionado, habrá tocado y habrá dicho, estoy muy involucrado en la empresa, pero también tengo que tocar lo personal. Y por eso creo que la pregunta, y creo que es muy buena, porque toca ocio y tú siempre relacionas ocio con fiesta y pues dices, ay, pero si no tengo tanto tiempo para ir. Sí. Perfecto. Quique, haz tu pregunta para el próximo invitado. Le escribes aquí. ¿Tengo que decirla? No me la muestres, es sorpresa. Yo no sabía, yo nunca sé ¿no? cuál es la pregunta. Sí, en la próxima página. Aquí, ¿no? En la otra. O sea, como cada hoja es un Vale. invitado. Sí, es verdad, ahora que pienso, yo nunca leo las preguntas. O sea, que yo cuando Vale. las abro también tengo sorpresa. Así que piénselo tranquilo. Pero como digo, me ha gustado mucho. Creo que ha dado un pie a los que escuchen esto a trabajar o a empezar a trabajar la meditación para tratar de frenar un poco el estrés y estar más presente en el momento. Esa sí sería mi conclusión Vale. muy rapidita. Sí que es cierto que al principio es que hay ciertos trabajos de visualización y de meditación que son más complejos, no son tan fáciles de transmitir, porque yo cuando, por ejemplo, te estoy explicando el tema de la visualización del centro, de cómo que al final este centro es el motor de todo el movimiento, ¿sí? Nosotros le llamamos periferia a los brazos y piernas, entonces la periferia la conectamos al centro, entonces cuando movemos el centro estamos moviendo la periferia, por eso es un movimiento más ordenado, más armónico, entonces mejora la calidad del movimiento, etcétera. Son cosas que se puede explicar y uno puede hacerse como una imagen mental, pero para entender bien estas cosas, como te dije, lo importante es la experiencia, ¿sabes? Y por eso, al principio, cuando te lo estaba explicando, digo, ostras, no sé si lo está acabando de entender porque es un poco un trabajo artesanal, requiere de enseñarlo con más paciencia para que la persona poco a poco vaya entrando y lo vaya entendiendo mejor y sobre todo lo vaya aplicando en su propio deporte. Es que te iba a decir, me ha venido a la cabeza, esto no tenía planeado, pero ¿podemos hacer uno aunque sea de un minuto o algo? Tipo tú y yo aquí para que lo vea alguien, ¿o es muy difícil hacerlo ahora mismo aquí? Bueno, requiere más de un minuto. No, bueno, por eso, listo. No, era por Dios. Yo, con la metáfora, con las... Si quieres un día, hacemos uno. Vamos a entrenar y grabamos. si por ejemplo algún otro día, como te comentaba, si hacemos otro podcast sobre temas de terapia alternativa, energía, que estuvimos hablando antes, si quieres puedo venir un poquito antes y podemos hacer una práctica y así te enseño, ¿sabes? Porque no es tan fácil. ¿Sabes qué pasa? Que en internet se ven cosas rápidas, ¿sabes? Visualiza que estás en el podium y siente cómo la gente te aplaude y las sensaciones físicas, pero eso está ya como muy trillado, ¿sabes? Eso es una cosa que habla todo el mundo en el mundo del deporte o del crecimiento personal, etcétera. Pero después hay otro tipo de visualización que no es tan conocida y que, por ejemplo, permitió a Aitor pues, mejorar la potencia, la calidad del movimiento. Y es un trabajo mucho más artesanal, más sofisticado, que requiere... No es tan fácil de explicarlo en 2 minutos, ¿sí? Vale. Por eso tampoco, cuando he visto que costaba un poco de entender, he intentado no profundizar mucho en ello, porque evidentemente para la mayoría de las personas que nos estén viendo, quizás nunca han tocado el tema de la meditación y la visualización, y no quiero disuadir a la gente que entre dentro de este mundo porque lo vea como muy complejo. Entonces, es como todo, empezamos con lo sencillo y pasamos a lo complejo y pasamos de la calidad a la cantidad. Perfecto. Kike, entonces yo te propongo aquí delante hacer un día de entrenamiento porque yo invité a un culturista y fui a entrenar un día con él y lo grabé. Lo vi. Y lo grabé y a mí me gustó muchísimo porque me cambió el gimnasio, por cierto. O sea, yo iba al gimnasio y después de ese día empecé a entrenar totalmente distinto. Y la gente me lo dice, Andy, estás entrenando totalmente distinto a lo que venía. Entonces me gustaría ir un día a entrenar contigo, meditación y visualización. Si se puede grabar, lo grabamos para que la gente entienda. Lo grabamos. Qué hacer. Claro. Así que lo planeamos, lo hacemos. Pues yo voy a hacer Sí, escribe la pregunta y demás.
Pero sí, me parece como buena idea haber hecho un entrenamiento físico total de culturismo y tratar de hacer un entrenamiento totalmente psicológico, visualización, meditación, porque ahí creo que me va a costar un poquito más. Ahí, ahí soy sincero, creo que me va a costar un poquito más. Muy bien, Perfecto. pues ahí tienes. Perfecto, entonces con esto cerramos el podcast. Quique, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por explicar un tema que tal vez no se sepa tanto y dar el pie para que comencemos a saber más del tema. Así que muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme.